Hola, buenas tardes, compañeros. Hoy estaré presentando el tema 8, dispositivos de Afore, como subtema 8.2, mediciones con base en orificios. ¿Qué es un orificio? Un orificio es una placa plana con un agujero de bordes rectos y maquinaria con presión, utilizada para medir el flujo en una tubería. ¿Cómo funciona? Primero, el flujo se contrae al paso por el orificio y luego se expande rápidamente. Segundo, esta aceleración causa una disminución de presión en aguas bajas. Tercero, con toma de precisión antes y después del orificio se puede medir la diferencia de presiones. Cuarto, el caudal se calcula con una ecuación que involucra las diferencias de presiones, el área del orificio y el coeficiente de descarga C. Bueno, tenemos diferentes tipos de orificios. El primer tipo sería el tipo A, que sería la perforación recta, espesor menor o igual a 3 milímetros, diseño agujero recto, aplicación fluidos limpios. Tenemos el tipo B, perforación con bisel, espesor de 3 a 6 milímetros, cara arriba recta más relieve cónico, aplicación mayor durabilidad. Tenemos el tipo C, que es perforación con avellanada de 3 a 6 milímetros. Diseño sería el relieve con cara posterior. Aplicación evita obstrucciones. Bueno, también tenemos el tipo D, que es la perforación cuadrante. El espesor es variable. Diseño radiofrontal más perforación recta. Aplicación fluidos viscosos como petróleo o jarabe. Tipo E, perforación exotérmica. Espesor variable. Diseño agujeros descentrados. Aplicación líquidos con sólidos como lodos. Y el tipo F, perforación segmentaria. El espesor es variable. Diseño segmento circular. Aplicación fluidos con partículas sedimentables. Bueno, también tenemos la vena contacto. Es la zona donde el flujo se estrecha más justo después de pasar por el orificio. En esta región el flujo tiene mayor velocidad y menor presión. Se forma debido a la inercia del fluido que no permite que se adapte de inmediato al nuevo volumen de la tubería. Bueno, también tenemos una imagen de un bosquejo de la instalación de una tubería. Tenemos la tubería, el flujo líquido fluye por una tubería de diámetro interno D. Placa del orificio es una lámina plana con un agujero central de diámetro D. Está instalada perpendicular al flujo. Provoca una redistribución súbica del área, lo que genera una caída de presión. Y por último tenemos la toma de presión. P1 se mide antes del orificio y P2 se mide justo después del orificio. Estas presiones se conectan a un manómetro diferencial. La diferencia de presiones se usa para calcular el caudal. La fórmula para calcular el caudal del flujo volumétrico es coeficiente de descarga es adimensional, área del orificio es en metros cúbicos, diferencia de presión es en pascales, densidad del flujo es kilogramos sobre metros cúbicos y por esto nos da el caudal volumétrico metros cúbicos sobre segundos. Bueno, aquí tenemos una tabla donde nos dice la localización de la toma de presión para medición de orificios. Tenemos la toma de presión de entrada, que es P1, que es primero un diámetro de la tubería situada agua arriba de la placa. 2, un diámetro de la tubería situada agua arriba de la placa. Y 3, en la briga, 1 pulgada agua arriba de la placa. Y tenemos la toma de presión de salida, que sería P2, medición de diámetro de la tubería situada abajo del agua de la cara de la entrada de la placa. Y también tenemos en la vena conecta, que esto nos dice que justo en la vena conecta, que es el punto donde la velocidad del flujo es máxima y la presión mínima. Y también en la brigada, una placa abajo de la cara de la salida de la placa.
¿Por qué es importante la ubicación? La ubicación de la toma de presión afecta la presión de la lectura de presión diferencial, el valor del coeficiente de descarga que se utiliza para calcular el flujo, la calibración del sistema de medición. También tenemos un ejemplo para calcular el coeficiente de descarga C. Sería el siguiente. Se desea medir el caudal en la tubería usando una placa del orificio. Se tienen los siguientes datos. Diámetro interno de la tubería 0.1 metros. Diámetro del orificio 0.05 metros. Número de reinos 5 por 10 a la 4. Hacemos la división de 0.05 entre 0.1, nos da 0.5, buscando el valor de 5 por 10 a la 4 sobre en el eje X. En el gráfico identificamos la curva intermedia etiquetada como 0.5 y nos damos cuenta que el coeficiente de descarga nos da un valor aproximado de 0.62. Ejemplo, calcular el caudal del flujo volumétrico. Queremos calcular el caudal volumétrico de agua que pasa por un orificio. Se conocen los siguientes datos. Coeficiente de descarga, C, 0.62, obtenido del ejercicio anterior. Número de reinos, 5 por 10 a la 4. Área del orificio es de 1.96 por 10 a la menos 3. Diferencia de presión, 5.000 pascales. Densidad del agua es 1.000 kilogramos sobre metro cúbico. Utilizando la fórmula que ya hemos aprendido, nos da que el caudal es de 3.84 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, esto sería todo de mi parte, compañeros. El libro que utilicé es el libro de Mod, séptima edición, capítulo 15, de la página 401 a la 403.